Los tornados representan, sin duda, una de las manifestaciones más espectaculares y violentas de la energía atmosférica. Son columnas de aire violentamente giratorias, un vórtice atmosférico que se extiende desde la base de una nube de tormenta, generalmente una supercélula, el tipo de tormenta más organizada y severa y el motor de los tornados más destructivos. Hasta tocar el suelo. Esta conexión letal con la superficie terrestre es capaz de generar vientos que en los casos más extremos pueden superar los 480 km por hora, 300 millas por hora. Este fenómeno de destrucción concentrada no es un evento aleatorio, sino el resultado de una convergencia precisa y poderosa de fuerzas termodinámicas y dinámicas atmosféricas que, aunque caóticas en su ejecución final, siguen las rigurosas leyes de la física. Comprender los mecanismos detrás de este viento mortal es crucial no solo para la predicción meteorológica temprana, sino también para la ingeniería de la resiliencia urbana, permitiendo la construcción de estructuras más resistentes y salvando incontables vidas al mejorar los sistemas de alerta. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La cuna más prolífica de estos fenómenos es el tristemente célebre Callejón de los Tornados. Tornado Alley, en el centro de Norteamérica. Esta vasta región, que abarca partes de Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska y Dakota del Sur, es un área geográfica única, donde las condiciones atmosféricas se alinean con una precisión mortal. Este alineamiento requiere la combinación de 3 ingredientes esenciales y concurrentes para que el proceso conocido como tornadogénesis, la formación de un tornado, se complete. El primer ingrediente es la inestabilidad atmosférica, el combustible primario de la tormenta. Esta condición se crea cuando una masa de aire cálido y húmedo, procedente de la superficie oceánica cálida, típicamente el Golfo de México en el caso de Norteamérica, avanza hacia el norte, a nivel del suelo, y se encuentra con una masa de aire más frío y seco, que desciende desde las grandes elevaciones continentales o el norte. Este choque vertical de masas de aire de diferente densidad, un proceso denominado convección, crea una atmósfera energéticamente inestable. La termodinámica juega un papel crucial aquí. La cantidad de energía disponible para la convección se mide mediante la energía potencial disponible para la convección, que es una medida de la flotabilidad de una parcela de aire que asciende. Cuando el aire cálido y húmedo de los niveles bajos asciende, se enfría a una tasa específica hasta que alcanza su punto de rocío, y el vapor de agua comienza a condensarse en gotas líquidas. Formación de nubes. Este cambio de fase libera una enorme cantidad de calor latente de condensación al aire circundante. Este calor adicional es el factor clave que recalienta el aire ascendente, haciéndolo aún más boyante y menos denso que el aire circundante, lo que provoca una aceleración brutal de la corriente ascendente, updraft. La corriente ascendente, al ser alimentada y sostenida por la liberación continua de calor latente, es lo que permite que la tormenta mantenga su intensidad por horas y alcance la estructura de una supercélula. El segundo ingrediente, necesario para iniciar una tormenta severa, es el mecanismo de disparo o gatillo, que fuerce al aire cálido a elevarse rápidamente y superar cualquier resistencia inicial. Este mecanismo es a menudo una línea seca, dry line, una frontera invisible, pero poderosa, donde el aire seco y pesado del desierto se encuentra con el aire húmedo y ligero procedente del Golfo. El aire más pesado de la línea seca actúa como una cuña, forzando al aire húmedo y cálido a elevarse bruscamente. Otras veces, el mecanismo puede ser un frente frío, un límite de flujo de salida, outflow boundary, generado por una tormenta previa, o una vaguada de aire superior. Es vital la presencia de este gatillo para superar la inhibición convectiva, a menudo denominada la tapa atmosférica, una capa de aire más cálido o estable que evita que el aire cálido de la superficie ascienda. Solo cuando un mecanismo de disparo es lo suficientemente fuerte como para que las burbujas de aire caliente atraviesen y superen esta capa de inversión de temperatura, se libera la inestabilidad potencial, permitiendo que la corriente ascendente se desarrolle por completo en la atmósfera superior. El tercer y más crucial ingrediente para la formación de un tornado violento
es la cizalladura del viento, que es la variación en la velocidad, y I, o dirección del viento con la altitud. Un ejemplo clásico de cizalladura favorable es un patrón donde los vientos lentos y del sur, cargados de humedad, soplan cerca del suelo, y los vientos rápidos y del oeste o suroeste soplan en capas atmosféricas superiores, aire seco y fuerte. Esta diferencia en la velocidad o la dirección induce una fuerza de arrastre que hace que el aire entre las capas comience a rotar horizontalmente. Este movimiento invisible de aire que gira en la atmósfera media se conoce como vorticidad horizontal. Cuando la potente corriente ascendente de una tormenta eléctrica encuentra este rodillo de aire horizontal, lo levanta, lo tuerce y lo inclina aproximadamente 90 grados. Esta acción transforma la rotación horizontal en una rotación vertical, la cual define y da vida al mesociclón de la supercélula. El mesociclón es una rotación organizada a escala de tormenta, con un diámetro de varios kilómetros, y es el precursor indispensable de la mayoría de los tornados violentos. La supercélula es un tipo de tormenta eléctrica que se distingue de otras tormentas por su larga vida, su intensa rotación y fundamentalmente por la coexistencia y separación de las corrientes ascendentes y las corrientes descendentes debido a la rotación del mesociclón. Esta separación es crucial. Permite que la corriente ascendente cálida y húmeda no sea sofocada por el aire frío y seco de la precipitación y las corrientes descendentes, lo que a su vez permite que la tormenta mantenga su intensidad por horas e incluso que la intensifique. El proceso de tornadogénesis requiere la interacción dinámica de dos corrientes descendentes principales dentro de la supercélula. La corriente descendente del flanco delantero, que se encuentra por delante del mesociclón, y es la encargada de llevar aire frío y precipitación pesada hacia el suelo, debido al peso de la lluvia que cae y enfría el aire. Y la más crítica, la corriente descendente del flanco trasero. Esta última es una masa de aire más seco y relativamente cálido que desciende y envuelve el mesociclón por su parte trasera. La corriente descendente del flanco trasero juega un papel activo en la intensificación de la rotación. A medida que desciende, golpea el suelo y se curva, empujando el aire hacia el centro de rotación del mesociclón y arrastrando consigo la rotación ya existente en los niveles medios y bajos de la atmósfera, acercándola a la superficie. Dale like, suscríbete y comparte. El daño catastrófico de un tornado no es causado únicamente por la velocidad del viento, sino por una combinación de factores físicos extremos que actúan simultáneamente. La velocidad del viento es el factor de destrucción dominante. La fuerza ejercida por el viento sobre una superficie es proporcional al cuadrado de su velocidad. Esto significa que un tornado que duplica la velocidad del viento, por ejemplo, de 200 a 400 km por hora, ejerce 4 veces más presión y fuerza sobre las estructuras, no solo el doble. Esta relación exponencial explica por qué los tornados violentos, categoría E, EF 4 o EF 5, son capaces de desmantelar casas robustas y arrancar árboles de cuajo. La mayor parte del daño estructural se debe a la presión del viento que empuja, aplasta y ejerce fuerzas de levantamiento, lift, sobre los techos y paredes. En segundo lugar, la caída de presión barométrica en el centro del vórtice es notable. La presión en el ojo de un tornado violento puede ser hasta un 10% más baja que la presión atmosférica circundante, una diferencia de alrededor de 100 hectopascales. Este fuerte gradiente de presión succiona el aire y los escombros hacia adentro y hacia arriba, contribuyendo a la violencia del fenómeno. Finalmente, el tercer y a menudo más letal factor es el fenómeno del misil de escombros. Los objetos grandes y pequeños son acelerados a velocidades extremas por los vientos del vórtice y proyectados como balística. La energía cinética transferida por estos proyectiles es masiva, ya que es proporcional al cuadrado de la velocidad, lo que resulta en daños y lesiones mortales. La destructividad del tornado se mide y clasifica mediante la escala Fujita mejorada, que reemplazó a la antigua escala Fujita en 2007 para ofrecer una correlación más precisa entre el daño observado y la velocidad del viento estimada. Es crucial entender que esta escala no mide directamente la velocidad del viento,
sino que la estima basándose en la gravedad del daño causado a 28 tipos de indicadores de daño en estructuras y vegetación. La escala se divide en 6 categorías, con un aumento exponencial en la capacidad destructiva. Los tornados EF0, daño ligero, tienen vientos de 105 a 137 km por hora y solo dañan ramas superficiales. Los EF1, daño moderado, alcanzan los 138 a 178 km por hora, causando daños considerables a tejados. Los EF2, daño considerable, con vientos de 179 a 218 km por hora, pueden arrancar techos de casas bien construidas. Los EF3, daño severo, de 219 a 266 km por hora, destruyen severamente casas. Los EF4, daño devastador, con 267 a 322 km por hora, arrasan casas hasta los cimientos. Finalmente, los EF5, daño catastrófico, con vientos superiores a 322 km por hora, son los más raros y catastróficos, capaces de pulverizar estructuras reforzadas. Dado el poder físico indomable del tornado, la mitigación del daño se enfoca en la ingeniería de la resiliencia urbana. El objetivo principal es la protección de la vida humana. Las cámaras de seguridad o refugios subterráneos de hormigón reforzado, ya sean subterráneos o dentro de la estructura, son el método más seguro contra tornados EF4 y EF5, pues la única defensa garantizada es la separación física de la trayectoria del viento y los escombros. A nivel estructural, la clave es asegurar la conexión continua de carga load path. Esto significa que el techo debe estar sólidamente anclado a las paredes, y las paredes deben estar sólidamente ancladas a los cimientos, utilizando herrajes de metal, diseñados para resistir las enormes fuerzas de levantamiento y cizallamiento. El fallo más común en las casas es que el techo se levanta primero, y luego las paredes caen debido a la presión del viento. Reforzar estas conexiones, especialmente en el área del ático y entre las placas de anclaje y los cimientos, puede aumentar drásticamente la resistencia de una casa de estructura ligera. En última instancia, la física detrás del viento mortal de los tornados es una manifestación extrema de las leyes de la termodinámica y la mecánica de fluidos. La convergencia del calor latente liberado por la condensación, la cizalladura del viento para crear un vórtice y la conservación del momento angular para intensificarlo en un embudo estrecho es una receta para la destrucción que la humanidad solo puede esperar predecir con antelación y mitigar mediante una ingeniería de la resiliencia bien planificada. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!